He estado en contacto con la naturaleza desde que tengo memoria. Cuando era niño, mi abuelo me llevaba a cazar ciervos casi todas las semanas de la temporada. Me sentaba allí con mi arco de juguete y me lo pasaba genial. Cuando tenía 2 años, pescaba en un bote en el lago. En todos mis años nunca había experimentado algo así. Escribo esto como advertencia, ya seas un leñador experimentado o no, ten cuidado. Hay cosas malvadas ahí afuera esperando a alguien como tú o como yo, y por lo que puedo decir, tienen hambre. Creo que lo que más recuerdo de ese día fue el clima. Hacía muy buen tiempo para marzo. Cuando salí de casa a las 10 de la mañana ya hacía 13 grados y subía cada hora. El sol brillaba, los pájaros cantaban y yo iba a hacer senderismo. Preparé todo mi equipo en el auto y me fui. Todavía no había pensado mucho en el lugar al que iría. Era uno de esos días en los que me sentía libre y pensé que conduciría hasta que se me ocurriera algo. Cuando apareció la salida del refugio, ya tenía mi plan. Mientras volaba por los caminos sinuosos que me resultaban familiares, no pude evitar pensar en lo perfecto que sería ese día. Era miércoles y sabía que no habría nadie en el refugio. Me encantaba la sensación de recorrer los senderos sola. La mayoría de ellos me resultaban familiares y los había recorrido cientos de veces. Recordaba cada roca y cada recodo, pero ese no era mi plan hoy. Estacioné mi auto en un estacionamiento de grava justo al lado de la carretera y lo puse en modo de estacionamiento. Me acerqué a mi pasajero y busqué a tientas mi viejo mapa. Estaba un poco amarillento por el tiempo y estaba muy arrugado en ese momento, pero me sirvió de todos modos. En la clave del mapa había una lista de senderos. Casi todos tenían una marca de verificación escrita al lado con tinta roja, excepto uno. El Sendero del Pavo era el único sendero de todo el refugio que aún no había tachado de mi lista. No era un sendero especialmente difícil según lo que me habían dicho y tampoco era muy largo. Serpenteaba a lo largo del borde de un arroyo e incluso tenía una pequeña cascada al principio. Cuando lo terminara, mi lista finalmente estaría completa. Abrí la puerta y salí del coche hacia el pequeño aparcamiento. Los pájaros cantaban y brillaba el sol. Desde allí incluso podía ver la cascada, era como estar en una película. Empecé a recorrer el sendero y todo salió como debía. La cascada era preciosa de cerca y me aseguré de tomar algunas fotografías en mi teléfono. El arroyo en sí parecía casi cristalino e incluso pude ver algunos peces nadando en él. El clima en la zona había comenzado a mejorar un poco y juro que ya podía ver algunos árboles con brotes, aunque eso podría haber sido una ilusión. El sendero estaba completamente despejado, salvo un par de árboles que habían caído a mitad de camino y estaba muy derribado. No había forma de perderse allí. Cada 300 pies aproximadamente había reflectores para marcar el sendero, aunque no eran necesarios. Era todo lo que quería que fuera. Solo el bosque y yo, solos y serenos. A medida que me acercaba al último octavo del sendero, todos los pájaros se detuvieron. Estaba tan tranquilo que se podía oír caer un alfiler y, mientras continuaba por el sendero, podría haber jurado que vi a una persona a lo lejos. Ahora bien, esto no es realmente un problema, pero tenía curiosidad porque no recordaba haber oído ningún otro coche en ese momento. Para ser justos, el arroyo me había alejado un poco de la carretera, así que es posible que no lo hubiera oído. Quién sabe, tal vez iba en bicicleta. Pero lo que realmente me pareció curioso fue que estaba mirando en la dirección equivocada. Lo que quiero decir con esto es que si él hubiera decidido rodear el sendero en sentido contrario, se habría encontrado frente a mí, pero no fue así. Estaba mirando hacia la zona de aparcamiento, era casi como si hubiera caminado un poco hasta el final del sendero y se hubiera dado la vuelta para mirar hacia atrás. En el futuro me daría cuenta de que el lugar en el que se encontraba también estaba en la parte superior de la cascada. Por la forma en que estaba posicionado, podía ver fácilmente a cualquiera que se acercara al sendero desde cualquier dirección. Sin embargo, en ese momento no hice tal conexión y continué hasta el final del sendero hacia el hombre. A medida que me acercaba, pude ver bien a mi vecino en el sendero. En ese momento todavía estaba volteado, pero podía ver que era casi de mi altura y también parecía bastante delgado. Su ropa parecía hecha jirones y desgastada, además de tener cortes en un par de lugares. Llevaba jeans y una camiseta y parecía que los había usado durante mucho tiempo. Parecía huesudo y desgarbado y, cuanto más me acercaba, me di cuenta de que sus brazos eran muy largos. Parecía que las puntas de sus dedos podían tocar sus rodillas con la espalda recta. Su cabello no era corto, pero tampoco largo, casi como cuando estás entre cortes de pelo. Pero nada de eso realmente me molestó en ese momento.
Lo que realmente me atrapó fue el olor. En ese momento no pude identificarlo. Olía casi dulce, pero había otros olores mezclados que no pude distinguir en ese momento. El hedor llenó el aire a medida que me acercaba a él, hasta que toda el área parecía estar llena de él. Aún así, decidí saludarlo amistosamente. «Hola amigo, ¿cómo te va?», grité en el sendero. «Hace muy buen tiempo, ¿verdad?». Giró la cabeza hacia la izquierda y miró por encima del hombro. El resto de su cuerpo no se movió. «Hola». Hablaba en un tono monótono, casi sin inflexión, como si alguien hubiera sacado la palabra de un diccionario y no supiera qué significaba. Continué: «De todos modos, tienes mucho por aquí. Es mi primera vez en este sendero». Entonces se giró para mirarme. El movimiento me pareció extraño. No era muy fluido, casi más como el de una máquina que como el de una persona. Me miró con frialdad. «A veces lo hago». La combinación del olor y la forma de actuar de este tipo me enviaba todo tipo de malas vibras, así que decidí que me gustaría volver a mi auto. Inmediatamente, comencé a caminar rápido, tratando de pasarlo rápido sin delatar que quería con cada fibra de mi ser salir corriendo de allí y no detenerme hasta llegar de regreso al auto. «Bueno, que tengas una buena caminata, compañero. Disfruta del lindo día», dije con voz apresurada, finalmente pasándolo y avanzando por el sendero un par de metros. Juro que oí unos ruidos de chasquidos, o crujidos, casi como si se rompieran ramas. Después oí algo que parecía un gorgoteo y una palabra entrecortada. «¡Ey!». Metí el cuchillo en el bolsillo y me giré para reconocer al hombre. Lo que vi en ese momento perseguirá mis pesadillas más oscuras por el resto de mi vida. Estaba a solo unos 30 pies detrás de mí ahora, no sé cómo llegó tan cerca tan rápido. Su mandíbula estaba desencajada y parecía caer 3 o 4 pulgadas por debajo de donde debería estar, el interior revestido de dientes largos y afilados que parecían la boca llena de dientes de un tiburón. Estaba ligeramente encorvado y los brazos que antes pensé que eran largos, ahora se arrastraban por el suelo con una articulación adicional entre su codo y su mano. Ahora vi que su piel estaba pálida con venas azules brillantes que se destacaban claramente. Una lengua negra colgaba en la boca, tocando la parte posterior de los dientes en forma de daga. Lo único que podría haber parecido humano eran sus ojos, y me miraron como alguien que mira una cena de filete de 5 estrellas. Corrí más rápido de lo que creo haber corrido nunca cuesta arriba en dirección a mi coche. «No está tan lejos, tienes que llegar», pensé desesperadamente. Sentí que algo me agarró el tobillo y mi cara golpeó el camino con fuerza. Sentí que rodaba colina abajo, peligrosamente cerca del borde rocoso por donde cae la cascada. Antes de que pudiera preocuparme por la posibilidad de caerme, la cosa saltó sobre mí. Olía a ese dulce olor y pude ver cómo su mandíbula se abría cada vez más, hasta hacerse lo suficientemente grande como para envolver toda mi cabeza. Sin pensarlo 2 veces, saqué mi cuchillo del bolsillo y lo clavé en un costado de sus costillas. Gritó de un modo sobrenatural, casi como una mezcla entre el chillido de un cerdo y un rugido. En ese momento, levanté las rodillas y le di una patada en el pecho con todas mis fuerzas. Lo vi volar por los aires y luego caer por el borde del acantilado. Escuché un ruido sordo y me incliné para mirar. Al pie del acantilado vi el cuerpo tendido en el suelo. Me di la vuelta y suspiré aliviado. ¿Qué carajo fue eso? Me di la vuelta para mirar por segunda vez, y no vi absolutamente nada. Si pensé que corrí rápido la primera vez, esta vez fui el doble de rápido. Más tarde me daría cuenta de que ese olor era algo que reconocía muy bien. Ahora que he tenido tiempo de pensar en ello, no es de extrañar que me resultara familiar. He descuartizado casi 100 ciervos en mi vida. El olor de carne cruda ensangrentada. No sé si volveré a sentir lo mismo por la vida al aire libre. Creía que lo sabía todo, que lo había visto todo, pero no sabía nada. Lo que sí sé es que hay algo en ese bosque. Por alguna razón, siento que lo que vi no fue el único. Tengo el presentimiento de que hay más, de que hay muchos más como esa cosa acechando en los bosques. Así que tengan cuidado y tengan cuidado con los extraños en el bosque.